Bien, hermanos y hermanas, Así bienvenidos, es. bienvenidas a esta nueva sesión de nuestros ejercicios espirituales de este año 2021, que estamos iluminando con el texto que se llama Regla Novulada de San Francisco de Asís. Se llama novulada porque no obtuvo, decíamos, la bula de aprobación, que es el decreto papal con el cual se aprueban los documentos, ¿no? Ayer veíamos el capítulo número 1 de esta regla que habla del seguimiento de Cristo y decíamos que Francisco pone los cimientos desde el inicio y él pone cuál es el camino que el fraile menor debe de trazar, digamos, ¿no? Para vivir el evangelio, que fue lo que le reveló el Señor Jesucristo a Francisco de Asís que viviera. El modo específico entonces cómo vivir el evangelio y es en el seguimiento. Decíamos también que fue una regla escrita para los frailes, pero que expresa el espíritu, el carisma de Francisco, que no se reduce solo para los frailes, sino que es para toda la familia franciscana. Hoy incluso, 23 de noviembre, celebramos la memoria de todos los fieles difuntos de la familia franciscana. Hoy hemos ofrecido la Eucaristía acá en nuestra parroquia por todos los difuntos franciscanos, franciscanas. Aquí entran todos los de la familia, los bienhechores también nuestros, los frailes, los miembros de la OFS difuntos. Bueno, el caso es que ayer sí veíamos esto en la regla novulada, el capítulo 1, que es el seguimiento de Cristo. Hoy quisiera iluminar también ese seguimiento con otro texto de Francisco que tiene que ver ciertamente pues con su pensamiento y por eso es que lo vamos a analizar un poco hoy. Es cierto que este texto no es regla de la regla novulada, pero es siempre escrito por Francisco de Asís o al menos pues por sus secretarios, pero es el pensamiento de Francisco de Asís. Y este texto se llama Admonición número 6. Las admoniciones son 28, son pequeños textos. Bueno, algunos son más grandes que otros, como siempre no Francisco a veces hace eso. Algunos son más grandes que otros y generalmente él utiliza una metodología también para exponer su pensamiento. Las admoniciones se dice que fueron las predicaciones que hizo Francisco para los frailes en los capítulos generales, que eran cada año. Entonces, no sabemos si quién las puso por escrito, las escribió sacándolas de las actas que ellos hacían en los capítulos, o cada año iban agregando una admonición hasta que se juntaron 28 admoniciones. Bueno, eso la historia no la sabemos exactamente bien. Pero el texto es importante porque es la forma de predicar de Francisco de Asís. Es como Francisco predica, en este caso, para los frailes, pero que en realidad su predicación ni siquiera se reduce solamente para los franciscanos, sino que es para todos. Y ahora vamos a ver. Esta admonición, la número 6, trata de el seguimiento de Cristo. Entonces, entendido ya que es una admonición, ¿por qué le llamamos así? Admonición sería como la exhortación, ¿no? Como el decirles, hermanos, tengamos cuidado, o sea, pongamos atención, miren, aquí nos podemos equivocar si no vamos por acá. Entonces, eso es una admonición. Las 28 más o menos eh, tienen el mismo, digamos, la misma pedagogía un poco, ¿no? No se parecen porque algunas son más grandes que otras y a veces cambia un poco el método que usa, pero se trata más o menos de una cuestión por la cual se pueden agrupar en un sentido pues bastante similar. Miren que la admonición de hoy es bien corta, es bien pequeña. Eh, Solamente tiene 3 versículos esta admonición, es la número 6. Y entonces la admonición dice así: consideremos todos los hermanos al buen pastor que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación, en la persecución, vergüenza y hambre, en la enfermedad y tentación, y en las demás cosas, y por eso recibieron del Señor la vida sempiterna, de donde es gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros leyéndolas y predicándolas queremos recibir gloria y honor. Fin de la cita.
Ok, este pequeño trozo es el que, lo que Francisco nos regala para hoy, para ver la forma en cómo seguir a Jesucristo. Aunque es muy pequeña, pero la podemos dividir más o menos en tres grandes secciones, digamos, ¿no? Tres temas que Francisco utiliza y que prácticamente este método se puede utilizar para todas. Eh, la primera parte es una introducción, la que hace San Francisco. Es una introducción y casi siempre esta introducción conlleva una cita bíblica. Francisco, es muy raro que hable él mismo nada más sin hablar de la palabra de Dios. Siempre, siempre la palabra de Dios está en su boca. Y esta primera parte, que es la referencia de partida, es donde él presenta la figura de Jesús como el buen pastor. Es el modelo bíblico que utiliza Francisco. Y él dice, consideremos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas, sufrió la pasión de la cruz. Ese es el punto de partida para Francisco. La imagen del buen pastor. Es como la introducción, pero también la presentación de Jesús como el buen pastor. Ok, ese es el número uno. El número dos, no se fijen en este número acá, que están equivocados, todos dicen uno, pero ese es el número dos, es el sentido que Francisco entiende de esta imagen del número uno, de lo que se desprende. A veces ese sentido puede ser en positivo, digamos, como lo que él utiliza, una reflexión personal para iluminar lo que está diciendo del texto bíblico. A veces puede ser en sentido negativo o en sentido positivo. En este caso, el sentido es positivo y enriquece el argumento, que es la imagen del buen pastor. El seguimiento desde la perspectiva de los seguidores, aquí se pone como la metáfora de las ovejas. Es la forma de seguir el modelo. Entonces, las ovejas que son fieles y que siguen al modelo. Y Francisco dice, las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y persecución, vergüenza y hambre, en la enfermedad y tentación y en las demás cosas. Por eso recibieron del Señor la vida sempiterna. Ok, imagen del buen pastor número uno. La imagen positiva de los seguidores es el número dos, que son las ovejas que fueron fieles, dice, en todo momento, que siguieron al pastor. Entonces, es una imagen muy positiva en el seguimiento de Cristo, ¿no? Y el tercero es la conclusión que hace San Francisco, las consecuencias que salen de esto. Y esta también es la forma de Francisco de aplicar el texto a la vida cotidiana de los frailes, de los seguidores de Cristo, ¿no? De todos, hermanos y hermanas. Y en esta aplicación, conclusión, Francisco dice, ¿de dónde es gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, leyéndolas y predicándolas, queremos recibir gloria y honor? Esta es la conclusión a la que llega, ¿no? Y es lo que le lanza a los frailes. Es decir, miren, hermanos, ok, tengamos cuidado, o sea, cuidemos de no caer en la trampa de querer recibir gloria y honor a raíz de las obras que hicieron los santos. No funciona así el seguimiento de Cristo. Ayer hablábamos que el seguimiento, según Francisco, es más de despojo, de desprendimiento, de la no apropiación y desapropiación. Hoy también habla pues de no recibir gloria a raíz de las buenas obras de los demás. Prácticamente, como decimos acá en Guatemala, no saludar con sombrero ajeno. Eso sería más o menos la idea, ¿no? Ok, lo leo nuevamente. La primera parte, imagen del buen pastor. Consideremos los hermanos al buen pastor que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Segunda parte, las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y persecución, vergüenza y hambre, en la enfermedad y tentación y en las demás cosas, y por eso recibieron del Señor la vida sempiterna. Esta es la segunda parte. La tercera, ¿de dónde es gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros leyéndolas y predicándolas queremos recibir gloria y honor? Ok, vamos a detenernos aquí por partes. Fíjense que esta imagen del buen pastor es muy preciosa y les explico. La imagen del buen pastor ha estado ya presente en el Antiguo Testamento.
y también un poco en el mundo pagano, digámoslo, ¿no? Antes de Cristo. Pero la iglesia, como el mismo Jesús pone también esta imagen del buen pastor en los evangelios, la iglesia casi desde el principio lo que hizo fue que adoptó esta imagen de Jesús, el buen pastor, que es capaz de dar la vida por las ovejas, y la hizo suya. Esta imagen que estamos viendo acá está en las catacumbas de San Calixto en Roma y es de las más antiguas que tenemos de esta representación del buen pastor. La iglesia lo que hizo es que fue seleccionando las imágenes que fue adoptando, sobre todo buscaba aquellas imágenes que si no eran, digamos, creyentes, siempre seleccionaba que no conllevaran violencia, no conllevaran otras cosas. Entonces, la imagen de del buen pastor, la imagen de la lámpara también es una lamparita, ¿no? Es una cosa muy bella. También lo adoptó la iglesia como un signo cristiano. La imagen del pececito también, ¿no? Que nada contra corriente y todo esto, ¿no? Pero bueno, en el arte, la iglesia entonces, la imagen del buen pastor la adoptó casi desde el inicio. Miren que esta imagen es bastante diferente, ¿no? Se ve que es muy antigua. Entonces, desde los inicios de la iglesia, fue adoptada esta imagen y la presentaron. Está en las catacumbas de San Calixto. Ok, bueno. La admonición inicia diciendo atendamos que es nosotros lo traducimos al español como pongamos atención o escuchemos o atendamos también se puede, ¿no? O tengamos consideración de. Este verbo exige la máxima atención, es decir, significa también considerar, significa mirar fijamente, significa atender, ¿no? En sus escritos, el término pastor, en el caso de Francisco, es aplicado solamente a Cristo. Entonces Francisco no habla del sacerdote como el pastor o el obispo como el pastor. No, él cuando habla de pastor en todos sus escritos, lo refiere solamente a Cristo como pastor. En cambio, el término ovejas está siempre en plural y está relacionado directamente con Cristo que es el pastor. Entonces siempre las ovejas no se refiere tanto a los animales, ¿no? Sino que se refiere a los seguidores de Cristo que es el pastor. Eso en todos los escritos, ¿no? La excepción no es esta. Jesús es pastor y también cordero. A veces aparece, ¿no? Con esta relación que es pastor y cordero. Es el que da la vida por la humanidad. Y las ovejas siguen a este pastor y participan también de la inmolación de Cristo. Es decir, las ovejas siguiendo al pastor se convierten también como el pastor prácticamente, ¿no? Ok. Vamos a ver un poquito más sobre las ovejas. Fíjense que este término seguir, que significa ir detrás de alguien, eso significa seguir, ¿no? Y es interesante porque Cristo a sí mismo se define como el camino. Eso significa que es el camino que hay que seguir, que hay que hacer. Entonces, es el camino por el cual los seguidores que se convierten, que son ovejas fieles, deben pasar por el camino que es la misma persona de Jesús. Ok, pero aquí Francisco utiliza tres dípticos, tres parejas, digamos, de sustantivos que están conectadas o entrelazadas entre sí, como una especie de causa y efecto, ¿no? Entonces, a veces está así, ¿no? Él dice que las ovejas siguieron al pastor en la tribulación y persecución. Casi lo mismo, ¿no? Como una persona tribulada se siente perseguida, ¿no? Entonces, la tentación que me persigue o qué sé yo, ¿no? O sea, esos momentos que son difíciles para el seguidor de Cristo, en esos momentos difíciles no abandona al pastor, sino que lo sigue, sino que le es fiel en esos momentos de tribulación y persecución que la persona pueda pasar, ¿no? La angustia podríamos hablar, ¿no? Que pasa la persona en esos momentos de angustia, se debe recordar que es seguidora de Cristo y que Cristo es el modelo y que Cristo también sufrió, porque la tribulación y persecución conllevan sufrimiento, como el sufrimiento de Cristo. Otra pareja es vergüenza y hambre. Ve, aquí en Guatemala decimos que el hambre no tiene vergüenza, ¿no? O que hace perder la vergüenza. Cuando hay hambre no hay vergüenza, ¿no? Es justamente por eso, ¿no? En esos momentos difíciles, pues, no se debe olvidar el creyente que es seguidor de aquel
que pasó sufrimientos mayores que estos. Enfermedad y tentación. Fíjense que la enfermedad infirmitas, que se dice en latín, puede significar también, bueno, significa una enfermedad física o también puede significar una enfermedad moral, una enfermedad más del alma. La tristeza, por ejemplo, también es una enfermedad, ¿no? Entonces, la fragilidad, pues, humana es como enfermedad también, ¿no? Y está conectada también con la tentación. Muchas veces las tentaciones vienen cuando está la enfermedad, ¿no? Acá entre nosotros tenemos una hermana que es doctora, es médico, y ella sabe también las tribulaciones que la gente pasa, ¿no? Cuando está enferma. ¿Por qué? Porque ahí llega la cólera, llega la frustración, llega la depresión, llegan tantas cosas, ¿no? Entonces la enfermedad no solamente es física, sino también puede ser del alma, puede ser moral, puede ser también espiritual. En esos momentos así de duros, así de difíciles, no hay que abandonar al pastor, hay que seguirlo también a él. Eso es lo que nos dice Francisco. Ok, el tema del sufrimiento. Acá este sufrimiento tiene una función mediadora, es decir, se convierte en un medio para alcanzar algo. Es una función mediadora por la cual se obtiene como recompensa la vida eterna. Por eso dice, tuvieron como recompensa la vida sempiterna estas ovejas, ¿no? La vida eterna. No se trata de un sufrimiento masoquista. Cuando yo ando buscando sufrir, eso se llama masoquismo y eso es un desequilibrio mental, ¿no? Querer sufrir sin ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido y no tiene nada que ver con el sufrimiento del cual nos está hablando Francisco. Ese es una cuestión un poco, pues, no sana, por decirlo así. Mientras que este sufrimiento abre la perspectiva a una cuestión escatológica, es decir, hacia la vida eterna. Cristo pasando por el sufrimiento de la cruz fue como también pues entró triunfante a la vida eterna. Y entonces las ovejas que son los seguidores, somos nosotros, obtienen la vida eterna no por su sufrimiento personal, sino porque su sufrimiento está conectado con aquel sufrimiento de Cristo. Entonces, por eso es un medio, ¿no? Porque alcanza la vida eterna por los méritos de la pasión y la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que por salvar a sus ovejas soportó esta pasión y esta cruz. Entonces, ve, yo creo que hermanos, aquí Cristo también fue Él el que nos dijo esto, ¿no? Él no nos engañó, Él nos dijo, nos ofreció la vida eterna, pero nos dijo también con persecuciones, ¿no? Aquel dice que quiere seguirme, pues que se prepare. Porque si a mí me han hecho esto, pues seguramente también mis discípulos pasarán por la misma cruz. Es decir, la misma suerte, ¿no? Pero aquel que quiera guardar su vida, dice, ese la perderá. Pero aquel que pierda su vida, o sea, sufrimiento, aquel que pierda su vida por mi causa, ese dice, la encontrará. Por eso es que dice Francisco, y estas ovejas, dice el Señor, les dio la vida sempiterna, como digamos, como un reconocimiento por haber conectado su sufrimiento con la pasión de Cristo. También las pruebas a las que se someten las ovejas tienen una dimensión salvífica, es decir, no es mi sufrimiento el que es salvador, es el sufrimiento de Cristo, pero yo comparto, por decirlo así, pues, el sufrimiento de Cristo en mi cuerpo o en mi alma, ¿no? La angustia que pueda sufrir. Entonces yo debo recordarme que Cristo sufrió también por mí y que ese sufrimiento es mínimo al amor tan grande de Dios, sobre todo Él que es Padre providente, que nunca abandona a sus hijos. Ve, Francisco de Asís, miren, el tema del sufrimiento en su vida, hermanos, hermanas, es una dimensión fuertísima, ¿no? Pensemos en toda la enfermedad, de la ceguera incluso que él obtuvo por ir a predicar a Tierra Santa en el desierto, que se quemó sus ojos, ¿no? No estaba acostumbrado él a eso. Pensemos el tema, por ejemplo, de las llagas, los estigmas que reciben Albernia en la segunda mitad de septiembre de 1224. Pensemos también en su larga enfermedad que pasó. Entonces él reconoce que el verdadero seguidor de Cristo en esos momentos tan duros siempre está pensando en el buen pastor, porque las ovejas, dice, no abandonan al pastor en ningún momento. Es decir, no solamente están con el pastor en los momentos preciosos y bellos, sino también en el sufrimiento, que se convierte en algo precioso
porque es el sufrimiento de Cristo, es compartir pues el sufrimiento de Cristo. Ahora veamos acá la conclusión que hace San Francisco, la parte final, ¿no? Él dice, por lo que es para nosotros una gran vergüenza, dice Francisco. Ok, ya tenemos la imagen del pastor, de las ovejas, pero aquí dice, magna verecundia est nobis. Es una gran vergüenza para nosotros. Esta parte final es como que él venía preparando el camino, ¿no? Ok, miren, preciosa la imagen del buen pastor. Y uno dice, qué bonito, ¿no? El buen pastor que da la vida por las ovejas. Y después la imagen de las ovejas dice, precioso, ¿no? Estas ovejas que son fieles, ¿no? Como la Virgen María, hermanos, que permanece fiel hasta la cruz e incluso después de la cruz, ¿no? Con los apóstoles, la fidelidad de la madre. Creo que este es un aspecto de la Virgen María fundamental en la vida cristiana y por eso ella es modelo del cristiano, porque la fidelidad en todo momento. La Virgen María no se echó atrás en el momento de la cruz. En todo momento, pues, permaneció fiel. Entonces, las ovejas sí permanecen fieles, ¿no? Ahora pensemos nosotros los frailes que están ahí viendo esto, dice, qué bonito, ¿no? O sea, bonita la imagen del buen pastor y de las ovejas que con fidelidad siguieron a ese pastor. Es preciosa esta imagen, ¿no? Y Francisco dice, ok, ¿y ahora nosotros? Pregunta Francisco de los frailes, ¿no? ¿Y ahora nosotros qué todo esto qué vamos a hacer? Dice, miren hermanos, dice, sería una gran vergüenza para nosotros pensar, dice, que los santos hicieron las obras y que nosotros predicándolas y contándolas a los demás, vamos a alcanzar gloria por eso. Tiene en este caso una especie, una fuerza de denuncia. Francisco les está dando como de la misma medicina a los frailes, ¿no? Porque está denunciándolos y les está diciendo, hermanos, si ustedes no viven como las ovejas, si nosotros no vivimos como las ovejas, es vergonzoso para nosotros que somos creyentes y no vivimos así. Entonces, si no vivimos así, no estamos haciendo nada. Prácticamente lo que le dice Francisco, ¿no? Esta es la admonición, esta es la regañada que Francisco le da a los frailes. Sobre todo es una gran vergüenza para nosotros que somos siervos de Dios. O sea, no somos jefes de Dios, somos siervos de Dios. Es decir, Francisco y los frailes, ¿no? Con quienes estaba él en el capítulo cuando predicaba estas admoniciones, ¿no? Entonces, para nosotros que somos siervos de Dios como las ovejas, aquellos que por la profesión son llamados a servir a Dios, a convertirse en siervos de Dios, en realidad están lejos de los santos quienes hicieron las obras, o bien que sí se comportaron como ovejas. Entonces, si no viven los frailes como estas ovejas o como estos santos. Más que una ironía, se trata entonces de una dolorosa denuncia que está haciendo Francisco de Asís. Hermanos, miren, la realidad no es esta para nosotros, o sea, no lo estamos viviendo otra cosa. Estamos en el seguimiento, pero somos un poco mediocres. Hermanos, tenemos que fijar nuestra mirada en el buen pastor, por el amor por el cual él soportó la pasión y la cruz. Y nosotros debemos comportarnos como él, seguidores del buen pastor, seguidores de Cristo, debemos comportarnos como él, o al menos como los santos que sí se comportaron como él. Por eso los santos para nosotros son un testimonio vivo de la vida cristiana. Ok, es que yo no sé cómo vivir el evangelio. Ok, mira, están los santos que vivieron el evangelio. El evangelio que ellos conocieron fue el mismo que nosotros conocemos ahora. No tiene ningún cambio. Y la palabra es la misma porque Jesús es una persona, la palabra. No es un texto solamente. Entonces, Francisco, la denuncia que le hace a los frailes es esta. Hermanos, miren, tengamos cuidado porque no estamos nosotros siendo como las verdaderas ovejas. Tal vez somos medias ovejas, un poco ahí, no a la ligera. No, no lo debemos ser como las verdaderas ovejas, que en todo momento siguen al pastor, porque no solamente en la tribulación y enfermedad, sino que al final es, y en todas las demás cosas, en todo momento, pues las ovejas son fieles, la fidelidad cristiana. Ahora, Francisco dice que los santos hicieron las obras y nosotros, dice, contándolas queremos ganar gloria. La teoría aquí es que ya para ese entonces la orden franciscana tenía 5 mártires, que son los primeros 5 mártires que fueron martirizados en 1220, o sea, un año antes incluso de la regla. No dice nada en la regla, ¿no? Pero
pero ya habían 5 mártires. Vamos a ver qué fue lo que pasó con estos mártires. Francisco ya en 1217, la orden se vuelve misionera y manda misioneros, ¿no? Francisco va en 1219 a Tierra Santa y manda misioneros, fueron a Inglaterra, Francia, España, Marruecos, a Tierra Santa, sí, seguramente, ¿no? Entonces manda misioneros fuera ya de Italia y manda a estos, entre tantos, iban también estos 5 hermanos, Berardo, Otón, Pedro, Acurcio y Adjuto. Son los 5 frailes, de los cuales Francisco en un momento dice que dijo, ahora sí puedo decir que tengo 5 verdaderos frailes menores, porque menores es uno que se pone al servicio del otro, ¿no? El que testimonia a Cristo en la simplicidad, incluso donando su vida. Entonces dicen que Francisco cuando regresaron los cuerpos de esos hermanos, ¿no? Martirizados en Marruecos, cuando entraron a Asís, donde estaba Francisco, se cuenta que Francisco dijo, ahora sí tengo verdaderamente 5 hermanos menores que han testimoniado su fe, la fe del seguimiento, que por seguir a Cristo perdieron su vida. Y entonces eso fue 1220, fueron decapitados estos 5 primeros mártires. El caso es que los frailes tenían a estos 5 mártires como ejemplo de un fraile menor, como ejemplo de un franciscano, de un fraile franciscano. Y entonces parece ser que en las predicaciones los frailes contaban la historia de estos 5 mártires, cómo habían ellos testimoniado su fe en Jesucristo. Y ellos decían, miren, es como un orgullo para nosotros franciscanos tener a 5 mártires, 5 santos que dieron su vida y son por el camino de Francisco, que aún está vivo Francisco, ¿no? Y entonces los frailes en las predicaciones contaban esas cosas, ¿no? Por eso Francisco dice, nosotros dice, predicándolas o leyendo sus obras, queremos ganar la vida eterna. Entonces, Francisco lo que le dice a sus frailes es, miren hermanos, tengamos cuidado. Nosotros tenemos 5 grandes mártires, pero no puede ser nunca para gloria nuestra. Siempre es para gloria de Dios. Nosotros, dice, es vergonzoso entonces que nosotros prediquemos contándole a la gente la gloria de estos mártires cuando nosotros no estamos viviendo como ellos. Entonces, ellos son testimonio y ejemplo para nosotros, pero no podemos nosotros adueñarnos de la santidad de esos hermanos o pensar que porque tenemos 5 hermanos santos, nosotros también somos santos. No, dice Francisco, tengamos mucho cuidado. Entonces parece ser que esta era la situación que vivía también la comunidad, por la cual Francisco le llama la atención a los frailes diciéndole, hermanos, somos nosotros los que también tenemos que ser como ellos, como las verdaderas ovejas. No nos equivoquemos, no pensemos que saludando con sombrero ajeno vamos a ganar nosotros la vida eterna. Es interesante porque él dice, es gran vergüenza para nosotros que contando, dice, predicando las obras que los santos hicieron, queremos ganar nosotros, dice, gloria y honor. Estos son los 2 términos que utiliza San Francisco de Asís en esa admonición, gloriam et honorem. Y estos 2 términos son utilizados por Francisco para ser aplicados única y exclusivamente para Dios. El hombre, la mujer, el ser humano, nunca podría recibir gloria y honor, sino que eso solamente se debe aplicar, dice, a Dios. Querer ganar con las proezas de los santos es un acto egoísta, puesto que la gloria es solamente para Dios. Por eso es motivo de gran vergüenza, dice, para nosotros, que nosotros nos adueñemos de esta gloria de los santos, pensando que porque pertenecieron a la orden son nuestros. No, dice, la gloria es para Dios. Y si estos mártires fueron fieles como las ovejas, es para gloria de Dios, no para gloria de nosotros, no para la gloria de la orden. Francisco siempre habla de la restitución, de devolverle a Dios todo lo que recibimos de él. Si nosotros nos adueñáramos de la gloria y del honor, le estamos robando a Dios, porque todo viene de Dios y nosotros debemos restituirle a Dios todo lo que recibimos de él, todos los bienes. Hermanos, entonces el seguimiento supone asumir actitudes fundamentales frente a la vida, las mismas actitudes de Cristo, las exigencias planteadas por él a sus discípulos. Cuando no se camina, se retrocede o nos quedamos estancados, ¿no?
Porque aquí se trata de un seguimiento dinámico. O sea, la enfermedad, el hambre, la desnudez no me puede a mí detener en el seguimiento, o no debería, porque si me detengo, entonces retrocedo. Entonces, seguir al pastor en todo momento es el trabajo, es la tarea del seguidor, del cristiano, que se pone en el camino, que Jesús mismo es el camino, se pone en el camino del seguimiento. Entonces, siguiendo a Cristo, pero dándole gloria a Él, no a nosotros. Es decir, a veces es una tentación, ¿no? A veces hacemos un favor y lo primero que esperamos es que nos digan muchas gracias. Y uno dice, qué feliz me siento que hice esto, ¿verdad? Y ahora para que me diga más veces gracias, le voy a hacer más favores más seguido, ¿no? Para que me diga gracias. Y ese sería recibir el honor también nosotros, la gloria y el honor. Mientras que Francisco nos dice aquí, bueno, tal vez deberíamos decir, mire, a mí no me tiene que decir gracias, sino que es a Dios, ¿no? Se cuenta del Padre Pío, este santo que nosotros familia franciscana conocemos, ¿no? Este santo capuchino, realmente un hombre santo, lleno de Dios, que hizo tantos milagros en vida y que continúa haciendo tantos milagros. Pero el Padre Pío dice que seguido llegaba la gente para pedirle intercesión por un milagro. Y el Padre Pío le decía, yo voy a rezar por este hermano enfermo, por esta hermana, yo voy a rezar por esta causa, la que tú me pides, ¿no? Y después de haber sucedido el milagro, ellos, es justo, ¿no? Regresaban donde Padre Pío, muchas gracias, Padre Pío, porque el Señor me concedió el milagro que te había pedido, que intercedieras por mí. Gracias, Padre Pío. Y dice que Padre Pío se enojaba y le decía, a mí me veniste a decir gracias, a mí no me tenés que decir nada. Anda ya donde la Virgen María, Santa María de las Gracias, porque fue ella la que intercedió. Yo no, le dice, a mí no me vas a decir gracias. Yo no hice el milagro, fue ella la que intercedió para que Dios hiciera el milagro en tu vida. Es bonito, ¿no? Y eso significa ser hermano menor, eso significa ser franciscano, franciscana, significa pues poner a Dios al centro de nuestra vida. O como dice San Juan el Bautista, no es necesario que yo disminuya, que me vuelva pequeño, para que se vea Él, que es el santo, que es el grande, ¿no? Esta es también pues el concepto de seguimiento que tiene Francisco de Asís. Seguirlo, pero restituyéndole a Él todas las glorias y honores que nosotros podamos recibir. La imagen de Padre Pío es muy preciosa, ¿no? Porque dice, a mí me vienen a agradecer a ustedes, a mí no me tienen que hacer nada. Vayan allá, donde está Él, porque fue Él el que hizo el milagro. Ok, hermanos, esta es la bibliografía que estoy utilizando, que lo hicieron dos hermanos. Es un libro que se llama El canto del hombre pobre, que es un texto sobre las admoniciones, que lo empezó Fray Fernando Uribe, que es un fraile menor de Colombia, que murió hace como 5 años quizá, y que él había empezado este libro porque trabajaba junto con un fraile capuchino que se llama Bernardo Molina. Entonces, Fray Bernardo Molina, después de muerto Fray Fernando, lo que hizo fue revisar todo lo que había escrito y continuó la misma metodología, y pues sacaron este libro muy precioso que no sé dónde se podrá conseguir acá. Soy honesto, ¿no? Bueno, eso, hermanos, era lo que yo les quería compartir hoy acerca pues del seguimiento de Cristo desde un texto muy pequeño de Francisco de Asís. Ya vimos cuántas líneas son, es muy pequeño, pero un texto muy precioso y muy rico de la espiritualidad franciscana.